Bienvenidos a la Agenda Económica AM de este viernes en CNN Chile, que podríamos decir que es prácticamente una agenda previsional, porque la reforma de pensiones se tomó completamente los titulares, los análisis, las notas, y es lógico, porque es de suma importancia. Y acá en la Agenda Económica vamos a seguir haciendo algo que también es relevante: explicar, volver a explicar y volver a explicar. Porque gran parte de los problemas que tenemos actualmente con el sistema de pensiones en nuestro país es que no se explicó lo suficiente, es porque tampoco lo entendimos cabalmente, y eso también ha generado los problemas que actualmente tienen. Y entonces eso no lo podemos hacer ahora, si es que eventualmente esta reforma nos lleva a un cambio bastante importante en el sistema previsional. Partimos, eso sí, con el gran debate político que ya se armó con la reforma de pensiones. La velocidad al trámite de la reforma previsional en el Congreso es la nueva ruta de la derecha. Poco conformes quedaron con la propuesta del presidente. La razón, el destino del 6% adicional y el rol que cumplirá el Estado. Es un tema que no vamos a permitir que prospere, porque la solidaridad se tiene que hacer con la PGU, con los fondos generales de la Nación. Faltaron estímulos para aquellos que voluntariamente quisieran retrasar la edad de jubilar. La edad de jubilar no debe cambiar, pero sí, si una persona quisiera voluntariamente extender su edad de jubilar, debiera haber estímulos por parte del Estado. Esperaban un administrador autónomo, algo similar a las 5 bases que sugirieron hace unos días junto a Republicanos y el Partido de la Gente. Lo mismo con la nueva cotización del 6%, punto que advierten no permitirán que prospere en el debate legislativo, que aún ni siquiera comienza porque aún no ingresa al proyecto. El ALBA nacional y las encuestas indican que ese 6% vaya a las cuentas individuales. No es cierto que el 6% es plata que se le quita a las y los trabajadores. Se trata de una cotización adicional. Esperaríamos que esta discusión se aborde con altura de miras. Se ha hecho un trabajo prelegislativo con distintos sectores políticos. ¿Cuáles son entonces los puntos en común? Algunos, como el mecanismo que disminuye la brecha entre hombres y mujeres, eliminando lagunas previsionales, así como el aumento gradual a la pensión garantizada universal, aunque con reparos. Vemos que no hay apertura al diálogo ni disposición a separar estas discusiones, lo que francamente es una muy mala noticia para los chilenos, porque va a retrasar y empantanar esta discusión. Es que la oposición ya había pedido separar los proyectos, por un lado la reforma previsional y por el otro, uno que perfeccione la PGU como el gran instrumento de solidaridad. Hasta ahora, solo la Democracia Cristiana se ha mostrado a favor de debatir varios puntos. Recoge lo que hemos venido planteando, y en ese sentido tenemos que mirar y analizar con el proyecto en la mano. Esto del 6%, el gobierno hace una cosa innovadora. Eso crea además el oficialismo, convencido del sistema mixto, pero también de que será una discusión compleja que esperan pueda construir los puentes necesarios con la derecha una vez que se debatan los detalles. Cuando hoy tenemos las AFPs con una campaña desatada, hoy los puentes y los diálogos que se generan en la Comisión de Trabajo van a ser muy relevantes para efectos de construir una transversalidad. Va a ser una discusión dura, potente, pero no me cabe ninguna duda que tenemos la posibilidad histórica de ponernos de acuerdo. Aún tras años de debate previsional, dicen no será fácil. La reforma ingresaría la próxima semana a la Cámara de Diputadas y Diputados para iniciar una tramitación que se prevé larga, considerando las diferencias que desde ya existen en el Congreso. Revisemos nuevamente cómo sería la estructura de la propuesta de la reforma de pensiones. Partimos por algo que es sabido y que hace gran diferencia desde ya. La pensión garantizada universal, la tenemos acá, el pilar solidario que ya está. Actualmente está en 193.000 y podría llegar a 250.000 para el 90% de las personas, y que, si las arcas fiscales lo permiten, a toda la población. PGU entonces. Cotización de los trabajadores, cuenta de capitalización individual con propiedad y heredabilidad. 10,5%, y aquí las personas tendrán que elegir entre el IPP, inversor de pensiones privado, que podrían ser las AFP si se destinan a eso, y el IPPA, inversor de pensiones público y autónomo, que se tiene que crear. Ahí las personas tienen que elegir. Si las personas no eligen, se van por defecto al inversor público. Aquí está el 6% extra que estábamos viendo en la nota de Estefanía.
a cargo de cotización del empleador, cuenta de seguro social, todo en un fondo integrado de pensiones. De esos 6% extra, 4,2 se va a una cuenta personal. ¿Y por qué no cuenta individual? Porque la cuenta personal no es de propiedad de las personas ni tiene heredabilidad. Se deja un registro en una cuenta nocional. Y el 1,8 restante se va a solidaridad, a una cuenta intergeneracional, que ya vamos a ver más detalles. Finalmente, pilar voluntario se mantiene prácticamente sin cambios. Tampoco ha dado muchos el gobierno, por ejemplo, que se permitan las APB. Todo esto bajo el paraguas del APA, el administrador de pensiones autónomo, y que va a funcionar como el actual IPS, pero que va a hacer todas las funciones de afiliación, de cobros, de llevar los registros y de pagar las pensiones. Todas esas funciones ya no las hacen las AFP, las va a hacer el APA, que funcionará como el actual IPS, pero con mucho más trabajo. Con esta estructura, ahora pasemos a ver con más detalle esta parte de acá, la cuenta de seguro social, el 6% extra, que yo ya les dije cómo se divide. Lo explica mucho más detalle Belén Vázquez. Gestores de inversión públicos, privados, seguro social y tantos otros nuevos términos son parte de la propuesta de reforma previsional presentada por el presidente Gabriel Boric. Han sido años de debate y discusión donde el diagnóstico, como vimos, ya está claro. Y esta propuesta se encarga de reforzar elementos positivos de reformas anteriores, como el pilar solidario de la presidenta Bachelet o la PGU del presidente Piñera. El objetivo es crear un sistema mixto compuesto por un componente de capitalización individual equivalente al 10,5% y otro con aporte patronal del 6%, cuyo destino será íntegramente el fondo colectivo. La idea es que con dicho fondo se cree un seguro social con el objetivo de mejorar las pensiones de las mujeres y de quienes tienen menos ingresos. Ahora, lo del 6% es un impuesto al trabajo. Debe ser con fondos estatales. Tiene sus pros y sus contras, porque el pro es que el descuento va del empleador y no del bolsillo de uno. Podría ser por un lado conveniente, sí, ayudar a las personas que ganan poco, que son muchas. Igual me parece bien de que haya un mejoramiento del sistema de pensiones. Igual ayer no me quedó todo muy claro como para decirlo, pero el concepto me parece bien. Y como todavía hay dudas, preste mucha atención porque así funcionará. La cotización extra será con cargo al empleador y se implementará de manera gradual hasta llegar al 6% con un punto por año. Según la propuesta, una vez aprobada la reforma, mejorará de manera sustancial e inmediata las pensiones de los actuales jubilados al entregar 0,1 UF por año cotizado. 10 años una UF, 20 años 2 UF, 30 años 3 UF. En el caso de las mujeres se agrega lo anterior, una compensación por tabla que permite nivelar la pensión autofinanciada de las mujeres, al igual que la de los hombres, porque se recalcula su pensión con la expectativa de vida del hombre. Mientras que para los futuros pensionados, el beneficio dependerá del aporte que hayan hecho. Al ser un seguro social cuyo fin es la solidaridad, la distribución será equitativa, mas no igualitaria. Por eso, de ese 6%, un 4,2 irá a la cuenta personal de cada trabajador, mientras que el restante 1,8 será destinado al fondo común. Eso permitiría que las personas que menos ingresos han tenido puedan recibir aún más de lo que aportaron y que aquellas que tuvieron una baja en sus ingresos no vean una merma en sus pensiones. ¿Por qué no destinarlo a una cuenta individual? Una propuesta que se ubica, no sé cómo decirlo, a la derecha de la propuesta del gobierno del presidente Piñera. Y la verdad es que es difícil de comprender porque sabemos que en esas circunstancias todas las desigualdades en el sistema se van a mantener. Veámoslo con un ejemplo. Hay 5 trabajadores en el sistema. El que menos gana recibe 500.000 pesos brutos y el que más 2,5 millones. Cada trabajador recibirá el 4,2% de lo que aportó a su cuenta personal de la que habrá registro. El 1,8% restante que se aporta se va a prorratear en montos iguales, beneficiando a los trabajadores con ingresos de hasta 1,5 millones de pesos al mes, quienes recibirán más dinero de lo que aportaron por concepto de solidaridad.
Está hecha con un propósito que es bien particular: mejorar las pensiones en forma material de los actuales y futuros jubilados. Estamos hablando de 1.400.000 personas que hoy día están jubiladas, que se verían beneficiadas por aumentos muy relevantes de su pensión, y lo mismo las que se van a jubilar los próximos 16 años, estamos hablando de casi 4 millones de personas más. La totalidad de la cotización extra será gestionada por el IPPA, el inversor de pensiones público y autónomo, ente distinto al APA, que es el administrador de pensiones autónomo. De este nuevo 6%, las personas no podrán reclamar propiedad, pues el argumento esgrimido por el gobierno es que el dinero no proviene de los salarios de los trabajadores, sino del aporte del empleador. Por lo mismo, este componente no constituye herencia, solo asegura sobrevivencia en caso de ser necesario. La idea de que hoy día hay una posibilidad generalizada de herencia no es correcta. En la propuesta que estamos haciendo se amplían significativamente las posibilidades de herencia. ¿Por qué? Porque introduce la posibilidad de herencia como parte de la renta vitalicia. A pesar de que el gobierno no ha querido apostar por una tasa de reemplazo, la promesa es que las pensiones mejorarán para todos. Pero además ha sido enfático en señalar que si se quiere financiar seguridad social con impuestos, significaría que solo la reforma tributaria debería recaudar 50% más del objetivo del actual proyecto en el Congreso. Volvamos a revisar con números cómo va a dividirse el 6% extra, porque reitero, muy importante no solamente entenderlo una vez, volver a entenderlo, seguir entendiéndolo, volver a entenderlo o no e interiorizarlo. Por favor, necesito que me muestren la gráfica para que ocupemos bien el tiempo. Ya, este es el ejemplo que veíamos en la nota de Belén Vázquez, pero resumido. Una persona que gana bruto al mes 500.000 pesos, el 6% extra son 30.000, ¿ok? El 4,2% que se va a la cuenta personal de las personas, 21.000 pesos de ese ejemplo. Y acá está el 1,8% que aporta la persona a solidaridad, que son 20.340. Ustedes dirán, ¿pero cómo? 20.340 es harto más que el 1,8% de 500.000. Exacto. Ya se los voy a explicar por qué. Veamos el ejemplo del salario bruto de 2,5 millones. 6% son 150.000. 4,2 que se va a la cuenta personal de esta persona son 105.000, pero miren, recibe exactamente los mismos 20.340, siendo que el 1,8% de 2,5 millones es harto más que 20.340, son más o menos casi 50.000 pesos. ¿Por qué entonces? Es una de las características de este 1,8%, solidaridad intergeneracional y también solidaridad entre quienes ganan menos y los que ganan más. ¿Cuál es el concepto? Todos van a aportar a este fondo solidario el 1,8% de la renta bruta. Todos. Pero los que ganan menos van a recibir más de lo que aportan. Más que el 1,8%. Y los que ganan más van a recibir menos de lo que aportan. ¿Y qué es? Como les digo, todos van a aportar el 1,8%. Y se va a armar un gran fondo común de ese 1,8% y se va a dividir prorrateadamente en partes iguales para todos. Por lo tanto, con ese ejercicio, siempre los que ganan menos van a recibir más de lo que aportan en ese 1,8%. Y los que ganan más van a recibir menos de lo que aportan con el 1,8%. Esa es la solidaridad que está proponiendo el gobierno con el 6% extra. Y para entenderlo aún más, en esta parte de acá se dice lo que porcentualmente en realidad va a la cuenta individual de cada persona. Al final de todo, en el ejemplo que veíamos de los 500.000, es un 8,3% por esta solidaridad. Es más del 6% del aporte del empleador. Eso es lo que recibe al final, 8,3%, mientras que la persona que gana 2,5 millones, que aporta 6% del empleador, finalmente lo que va a su cuenta individual no es el 6%, 5%. ¿Por qué? Solidaridad. Es la apuesta del gobierno en esta reforma de pensiones. Y volvemos al 6% porque no solamente se genera debate por esta división, también por la pregunta, ¿quién realmente paga el 6%? Sí, de forma oficial es el aporte del empleador, pero son 6% más de gastos para la empresa.
eso puede redundar en que afecte los salarios futuros de los empleadores o las posibilidades de contratación. Eso lo investigó Paul Follett. Verónica es parte de una empresa automotriz donde trabajan más de 2.200 personas. La firma será una de las tantas que recibirá los efectos de la reforma previsional anunciada por el gobierno, principalmente debido a la incorporación de un 6% de cotizaciones con cargo al empleador. Es un desafío importante para todas las organizaciones, sobre todo organizaciones de gran tamaño, con una cantidad importante de trabajadores. Y es que el llamado seguro social anunciado por el gobierno, como se conoce al 6% extra de cotización, fue uno de los puntos que despertó mayor atención en el mundo empresarial, donde algunos ven con ciertas dudas el hecho de fijar este porcentaje como carga al empleador. Y yo no sé si la gran empresa efectivamente va a aportar ese 6% o en una próxima negociación lo va a restar de los ingresos reales de los trabajadores, pero en el caso de las pymes efectivamente hay que asumir ese costo y las pymes no están en condiciones de poderlo asumir. Y este es el punto que ha abierto el debate, porque algunos advierten que la carga de cotizaciones al empleador, en la práctica, es una carga para los trabajadores, ya que tendría impactos en los salarios de estos últimos. En primer lugar, tengamos claro que el aporte no lo hacen las personas, lo hacen los empleadores. Y por lo tanto, de ese aporte de los empleadores, todos van a obtener un beneficio en su cuenta personal. La verdad, que todos lo saben, al final esto siempre es de cargo del trabajador a través de sueldo. Se traspasa a los salarios de las personas en el futuro vía menores aumentos, vía menores incrementos. Hay un montón de literatura especializada que dice esto. Es ahí donde aparecen algunas de las preocupaciones del mundo empresarial, porque a la carga de cotizaciones del empleador se le suma el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas, junto con el aumento en el salario mínimo. Todos factores que implicarían mayores costos para las organizaciones. Pero tarde o temprano esto va a ser completo. La jornada de las 40 horas va a ser completo. El tema del 6%, hoy día ya estamos asumiendo los costos nuevos del aumento de los salarios. Por lo tanto, el conjunto es el que complica. Todos los chilenos y chilenas merecen mejores pensiones. Pero es súper importante considerar la delicada situación que han vivido los años 2020, 2021 y 2022 los emprendedores y las pymes. Con ventas bajas, da la crisis económica, la crisis social. En el gobierno han informado que se tratará de una implementación gradual, donde cada año irá aumentando un punto porcentual la cotización con cargo al empleador, hasta llegar al 6%. Sabemos que la propuesta es que sea de manera paulatina la implementación, pero en términos de inversión es muy importante por la gran dotación que nosotros tenemos. Aumento gradual para el que ya se preparan empresas como en las que participa Verónica, donde reconocen que implementar una reforma como la propuesta implica al menos un desafío importante. Uno que opinó sobre el 6% extra fue el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Veamos qué fue lo que dijo ayer en Hoy es Noticia. 6%, si bien es cierto, es compartido, lo que no es compartido es el destino. Desde una opción, ¿no es cierto?, y es que vaya a las cuentas individuales que el gobierno ha desechado. El 6% completo va una mezcla de unas cuentas sociales y una cuenta nacional que a usted le dicen, le anotan que tiene una contribución y le anotan una rentabilidad y vamos a ver si el día de mañana le van a poder cumplir. Este sistema ya es mixto a través de la PGU. El hecho de mejorar la pensión garantizada universal ya es un elemento de solidaridad que está en el sistema. Hacemos la pausa en Agenda Económica, ya volvemos. Otro debate que hay sobre la reforma de pensiones es si, con la implementación de la pensión garantizada universal y el potente impacto que tiene subir inmediatamente las pensiones, es realmente necesaria la cotización extra, incluso la parte que va a solidaridad. Así lo cree un especialista en pensiones y que lideró la última comisión presidencial sobre el tema. A partir de septiembre se extendió hasta el 90% de los pensionados. Básicamente lo que hace es aumenta ya hoy día a partir de septiembre las pensiones, y esto es sin el proyecto del gobierno.
Entonces, al rehacer esta discusión, yo creo que el gobierno va a tener que justificar bastante bien con los números por qué se requiere que haya solidaridad en la cotización adicional. Y de hecho cambió el escenario base sobre el cual estamos haciendo la reforma. Pensiones no es el único tema que hay en la agenda económica, eso nos cuenta Francisca Bahamondes. El gobierno presentó oficialmente al exministro y el economista Nicolás Eyzaguirre como el candidato chileno para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. La elección del cargo para la entidad, que debe cumplir un periodo de 5 años, está fijada para el día 20 de noviembre. Creo que para Chile sería un reconocimiento a lo que ha sido una larga trayectoria de solvencia económica, que lo sitúa como un buen candidato para administrar recursos para la región en su conjunto. Por otro lado, las ventas online del retail cayeron 32,5% anual durante el tercer trimestre del año. La alta base de comparación y la desaceleración del sector debido a la situación económica son parte de los factores que explican esta baja. Por un lado tenemos mayores bases de comparación, dado los resultados históricos del sector en general el año pasado. Por otro lado también tenemos una participación levemente menor del canal digital frente a las compras totales del retail, comparado con el año pasado, y también la desaceleración evidente que estamos viendo en el consumo dada la situación económica que estamos viviendo. Sin embargo, aunque veamos una caída, las ventas online siguen estando muy por encima de lo que teníamos antes de la pandemia, dando cuenta que este es un canal que llegó para quedarse y ya representa un 20,7% de las compras totales en el sector retail. Otra caída se dio en la venta de autos nuevos. Durante octubre, el sector marcó una baja de 26% anual, siendo la menor cifra de ventas desde mayo de 2021. El gobierno presentó oficialmente la encuesta CACEN 2022. Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero del 2023 habrá encuestadores desplegados por todo el país con el fin de entrevistar a 70.000 viviendas aleatorias y así medir la pobreza multidimensional. Todos los datos están protegidos, anonimizados, no se gana ni pierde ningún beneficio social, no hay ninguna sanción, es una encuesta voluntaria y por eso el llamado es a que las personas ojalá puedan contribuir con ese tiempo y esa información para poder sacar la mejor fotografía de lo que es la situación de pobreza extrema, de pobreza convencional y también de pobreza multidimensional, además de los distintos aspectos en materia de desigualdad, para tener representatividad tanto a nivel nacional, a nivel regional y también en materia urbano-rural. El Banco Central publicó el último informe de percepciones de negocios del año, que recoge las apreciaciones de distintos sectores sobre el futuro económico para sus rubros. El documento deja en evidencia que las empresas han tomado decisiones en torno a reducir costos y presupuestos, debido a que los negocios siguen dando señales de deterioro, justamente por la baja en ventas y las proyecciones de crecimiento para el 2023. Lo último que les cuento es que después de más de 2 años y medio, la aerolínea LATAM salió del capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Había aprobado hace bastante tiempo el plan y oficialmente salió de ese proceso ayer. Pero ojo, se enfrenta a la posibilidad de una huelga. Bueno, eso es tema para otra agenda económica. Ya son las 8 de la mañana con 28 minutos. Ya viene Fresia Soltov con las noticias express. Nos vemos.